Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, uno de los vídeos que más habéis pedido en el canal. Ha costado, señor Sergio. Estamos aquí en BG. Agradecer a la gente de BG que han hecho un hueco que es difícil, para un vídeo que vais a alucinar. Bueno, ¿qué nos habéis preparado? Bueno, pues estamos aquí con el gran señor Real, don Francisco Real, que nos va a dar una masterclass de lo que... del mundo, del amplio mundo del químico, del fluido en este caso, centrándonos en los aceites, por lo que veo, de motor y también de transmisión manual. Vamos a ver algo de transmisiones también. Desde luego, de la mano de Paco, de todo el conocimiento que tenemos aquí en BG. Y bueno, te dará pinceladas, yo creo que de ciertos productos que tenemos, dudas que van surgiendo, gente de uso normal, motor sport, etcétera, esfuerzos a los que se someten, y yo creo que no va a quedar ninguna duda y los tecnicismos breves se van a entender. Bueno, deciros que me lo ha dicho Paco, oye, sé que todos los que estáis viendo el vídeo lo que pensáis es, para uso intensivo y deportivo, ¿qué aceite es el mejor? Es la pregunta fácil, y él me ha dicho, bueno, para llegar a eso tengo que enseñarles un poquito. Pues bueno, un poco la composición de los fluidos, el tema de la aditivación de los fluidos, los aceites base con los que están compuestos, algunas cosas de las viscosidades. Tiene diferentes puntos que tenemos que ir viendo porque obviamente no todos los motores son iguales, no todos los motores son de serie, hay diferentes modificaciones que se pueden instalar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es lo más recomendable para usar en vuestros coches. Perfecto, pues antes de empezar os quiero pedir que os suscribáis al canal, que vamos ya hacia los 100.000 y todos y cada uno de vosotros que estás ahí detrás viendo el vídeo, necesito que te suscribas al canal para llegar a esos 100.000 seguidores y la verdad que espero que este vídeo sea muy interesante, así que empezamos. Os quiero recordar que el vídeo de hoy está patrocinado por nuestros amigos de TLR Sport, así que si quieres potenciar tu coche, ya sabes, TLR Sport es tu mejor opción, ponte en contacto con ellos para que te den toda la información. Y por la gente de IDCars, si necesitas seguridad para tu coche, un buen sistema antirrobo, te recomendamos desde aquí IGLA. Ponte en contacto con la gente de IGLA o con la gente de IDCars para que tu coche esté más seguro. Ahora sí, empezamos. Bueno, Paco, hoy te voy a dejar a ti porque esta masterclass es compleja, así que nada, todo tuyo. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a hacerlo un poco de manera simplificada, ¿no? Porque esto es un mundo que daría para muchas horas estar hablando de esto. Lo vamos a simplificar, vamos a explicar un poco pues qué es el lubricante, de dónde viene el lubricante, qué lo compone, para así luego poder entender un poco más qué debemos de buscar a la hora de elegir el lubricante para nuestro motor, ¿vale? Lo primero de todo tenemos que saber que, bueno, que el lubricante no sale de la tierra así, ¿no? Sale a base del petróleo crudo. El petróleo crudo pasa por una serie de procedimientos, se calienta y unas torres de destilación que hay muy altas, que seguramente habéis podido ver pues, en las películas o a lo mejor en vivo, ¿no? Unas torres de destilación atmosféricas. Ese petróleo crudo al calentarse pues va generando diferentes sustancias, ¿no? Se van evaporando en diferentes sustancias. Tendríamos la primera, por ejemplo, los gases, después pasaríamos a la gasolina, el queroseno, el combustible diésel, luego aceites un poco más livianos, aceites de peso ligero, y por último, pues aceites pesados, alquitrán y otros derivados pues pesados, ¿no? Para obtener esos lubricantes lo haríamos desde los aceites más ligeros, ¿vale? ¿Qué es un lubricante, no? Pues bueno, un lubricante es una sustancia que se utiliza para mitigar el desgaste que puede producir la fricción entre dos componentes, ¿vale? Siendo uno de estos componentes móvil o los dos componentes móviles. Los lubricantes pues pueden ser líquidos, como puede ser este tipo de lubricantes, pero también pueden existir sólidos, como es el disulfuro de molibdeno, ¿vale? Que algunas veces a lo mejor lo habéis oído hablar en algún aceite de molibdeno, en algún lubricante, en algún aditivo, etcétera. En el lubricante de motor, ¿qué es lo que nos va a centrar hoy? ¿De qué se compone fundamentalmente? Pues se compone de un aceite base y de un paquete de aditivos, ¿no? El aceite base normalmente representa entre un 70 a un 80% del porcentaje de lo que es el lubricante del motor, ¿vale? Esos aceites base, bueno, pues se dividen en 5 grupos, ¿vale? Aquí los tenéis representados, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Siendo el grupo 1 y el grupo 3 aceites minerales, ¿vale? El grupo 4 y el grupo 5 serían los aceites sintéticos. Aquí quiero explicar algunas cositas
¿vale? Y es, por ejemplo, cómo se extrae ese aceite, ¿no? Y cómo se cataloga. Pues bueno, para que sea un grupo 1, al crudo se le somete pues, mediante unos solventes químicos de manera mecánica a la extracción de ese aceite base para catalogarlo como un grupo 1, ¿vale? El grupo 2, en vez de utilizar solvente, lo que utilizamos es el hidrocraqueo, que es una limpieza que se hace con hidrógeno para sacar las impurezas. El grupo 3 se utiliza un hidrocraqueo más severo, con una presión, una temperatura y un procedimiento mucho más complejo, también de manera física. Y luego el grupo 4, los llamados aceites sintéticos. Una pregunta, Paco. Hoy en día solo se utilizan en los coches 4 y 5. No se utiliza. ¿Hay gente que sigue usando aceites minerales? Hay gente que sigue utilizando, bueno, en coches clásicos obviamente se utilizan Sí. aceites minerales, ¿vale? Pero un coche nuevo. Sí, usa aceite grupo 3. Sí, el aceite grupo 3, con el procedimiento este que he hablado del hidrocraqueo severo, consigue un rendimiento pero muy parecido a un grupo 4. Es decir, las características son prácticamente parecidas a un grupo 4. De hecho, legalmente se le puede denominar al grupo 3 sintético, ¿vale? Estuvo un juicio en Estados Unidos hace unos años, pero se le puede denominar sintético. La diferencia entre entre un lubricante sintético y un mineral es que el sintético se sintetiza en el laboratorio, es decir, se crea desde cero en el laboratorio. ¿Por qué se puede catalogar el grupo 3 como un sintético? Bien, pues debido a las presiones, temperaturas y a la limpieza que se hace con el hidrógeno, ¿vale? Se consigue cambiar la estructura química de ese aceite. Entonces, bueno, lo que hace es que se sintetiza un nuevo producto. Por eso también se le puede catalogar como aceite sintético, ¿vale? Estos son los aceites de motor que más se utilizan, el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 5 para motores, la verdad es que se utiliza muy poco. Ahora te explicaré un poquito cuáles son las diferencias, ¿vale? Pero principalmente entre un aceite mineral puro, como puede ser el 1 y el 2, y los aceites grupo 3 y grupo 4, la diferencia es muy grande, ¿vale? En tanto a corrosión dentro del motor, diferencia de temperaturas, diferencia de viscosidades, índice de viscosidades mucho mayores, limpieza dentro del motor, detergente. Es decir, el aceite sintético tiene unas características mucho mejor para los motores modernos porque trabaja en un amplio rango de temperaturas, de propiedades, de presiones, etcétera, ¿vale? El grupo 4, por ejemplo, los aceites más conocidos son los aceites PAO. Muchas veces los vemos en botes de aceite, en garrafas de aceite, ¿vale? Los aceites PAO son polialfa-olefinas, ¿vale? Y en el grupo 5 ya entrarían el resto de aceites. Hay aceite sintético en la mayoría, pero también es verdad que entra algún aceite mineral, como pueden ser los aceites, los técnicos, algún tipo de aceite de ese tipo, ¿vale? En el grupo 5, ¿qué aceites hay? Pues son aceites muy específicos. Por ejemplo, los aceites de base silicona, que se utilizan en los líquidos de frenos, aceites PAG, que se utilizan en compresores de aire acondicionado, aceites éster, que se utilizan mucho en motores de aviación, ¿vale? Pero sí, realmente en automoción lo que nos centra es el grupo 3 y el grupo 4 con los aceites PAO. Para que te hagas una idea, son tan parecidos en rendimiento ya, el 3 y el 4, que los test de oxidación, el grupo 3 está en torno a 140 horas y un grupo 4 puede estar en torno a 145, cuando un grupo 2 se va a menos de 110, 105. Es decir, la diferencia que hay entre el 3 y el 4 es muchísimo menor que puede haber entre un 2 y el 3, ¿vale? Y bueno, la ventaja es un poco de la base sintética, ya lo he comentado, es el índice de viscosidad, que puede ser mucho más amplio, la viscosidad a baja temperatura, muy importante cuando hace frío y en el arranque por las mañanas, porque protege muchísimo mejor el motor, la alta estabilidad de la oxidación, el mejor recubrimiento de los componentes y bueno, la formación de menos depósitos, ¿vale? Menos residuos, aparte luego de la gestión del residuo también. Tenemos el aceite base. Algo que se me ha olvidado decir, y es el aceite semisintético. Mucha gente me pregunta eso. El aceite semisintético es una mezcla de un aceite sintético y un aceite mineral. Normalmente los fabricantes utilizan más aceite mineral que aceite sintético en proporción, ¿vale? Pero bueno, el aceite semisintético es una mezcla de los dos. Tenemos un aceite base que puede ser de diferentes grupos. Ya hemos dicho que los más comunes son el 3 y el 4. Y luego tenemos un paquete de aditivos que representa entre un 20 y un 30% del lubricante del motor. Paquete de aditivos hay más de 100 tipos de aditivos que se pueden utilizar, entre ellos los más conocidos y los más usados, mejoradores de la viscosidad, dispersantes que ayudan a atrapar las partículas
de hollín, de restos de combustión en el aceite para evitar que se aglutinen y formen depósitos, detergentes que ayudan a limpiar todo el circuito de lubricación, antiespumantes, muy importante porque la espuma al final no permite que las partes metálicas estén cubiertas de aceite, sino de espuma de aire, antidesgastes, inhibidores de la corrosión, depresores de los puntos de congelación, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones principales de un lubricante? Bueno, pues las funciones principales del lubricante son las de reducir la fricción, es decir, lubricar. Reduciendo la fricción reducimos el desgaste de los componentes. Hay que tener en cuenta que la fricción dentro de un motor, reduce entre un 15 y un 20% la potencia real del motor. La de refrigerar, el aceite es un conductor excepcional de la temperatura, va a ayudar a refrigerar el motor de un 10 hasta un 25%. La de eliminar y evacuar las impurezas, que las conduce pues, hacia los filtros, hacia el cárter, etcétera. Y luego la de evitar la corrosión, ¿vale? Dentro del motor pues se van generando una serie de ácidos, principalmente por el azufre que puede haber en el combustible y en el propio aceite. Ese combustible se va mezclando con el oxígeno y con la humedad y forma ácido sulfúrico. Ese ácido lo que va a hacer es ir dañando y corroyendo por las partes metálicas del interior del motor, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos claras fundamentalmente las tres funciones que tiene el lubricante: lubricar, limpiar y refrigerar. Y bueno, y aquí tenemos un poquito los parámetros y las características que nos ayudan a elegir un lubricante, ¿vale? A diferenciarlo también de la calidad. El índice de viscosidad, que nos indica la diferencia, nos muestra la variación de la viscosidad con la temperatura, ¿vale? La viscosidad podemos decir que es la resistencia que tiene un líquido a fluir, ¿vale? ¿Qué nos interesa con un lubricante bueno? Que cuando la temperatura sea baja, la viscosidad sea baja. Cuando la temperatura baja, necesitamos que haya menos viscosidad, ¿vale? Para que en el arranque en frío ese aceite pueda cubrir todas las partes metálicas. Cuando la temperatura es alta, lo que necesitamos es que la película del aceite sea grande, ¿vale? Que tengamos más viscosidad para proteger todos los componentes y proteger el motor ante la falta de lubricación, ¿vale? Te hago una preguntita. Ahora hay muchos aceites que son 0, 0,20, 0,30 y por arriba, o sea, ¿cuál es lo mínimo que hay por abajo es 0 y lo máximo que hay por arriba es 60? En aceites comerciales sí, de automoción sí, 0 y 60 ahora mismo es... ¿Y existe algún 0,60? ¿Existe 0,60? Buena pregunta. Porque 10,60 sí que son los que llevan... Sí, 0,60 dentro del grupo 3 y 4 yo no conozco que haya 0,60. Realmente no sé si hay 0,60, pero sería muy complicado cubrir ese abanico, ese rango de temperatura, ¿no? Que funcione muy bien a menos 40, 45 grados y luego que tenga un punto de inflamación de 240 a 250 grados. Es muy complejo. Tampoco sería necesario tener un lubricante de esas características dentro de un motor, ¿vale? Que se pueda fabricar, pues en el laboratorio de manera sintética, pues seguramente que sí se pueda fabricar. Sí existe, ¿no? Ya me están diciendo, me dice Sergio, que sí existe. ¿Qué precio tiene? Nunca lo había visto en mi vida. Pues sí existe, sí. No sabemos el precio. Hombre, yo te digo, la pregunta fácil. Mucha gente ahora, los aceites 0 son medianamente nuevos. Siempre... Los aceites 0,20, 0,16, hemos visto que ya hasta 0,4 ya, va a empezar a llegar hasta el 0,4. Principalmente se utilizan en motores modernos que están preparados para ellos. Son motores pequeños, mucho más pequeños, cilindradas más pequeñas que lo que hemos conocido antiguamente. Las tolerancias también son más pequeñas, las holguras son más pequeñas. Están fabricados con mejores materiales, mejores aleaciones. El proceso de fabricación es mejor, ¿vale? Pero aparte de ello, al tener esa viscosidad tan baja, lo que se busca es que el motor sea más eficiente. Menos viscosidad, menos pérdida de energía por fricción, menos consumo de combustible y menos emisiones, ¿vale? Entonces, principalmente es eso, ¿vale? Los motores que tienen su aceite son motores nuevos, que están fabricados para esos aceites, que utilizan esos aceites. La viscosidad menor por el tema de ahorro de combustible y de emisiones. Luego también el motor lo permite, obviamente, por las técnicas nuevas que hay de construcción y de fabricación de esos motores. Y también esos lubricantes son importantes porque son compatibles con los biocombustibles, ¿vale? Que son los combustibles más modernos que tenemos. Ya me he perdido, Axel. Vamos a volver un poco a las características de los lubricantes, ¿vale? Cosas que tenemos que mirar. Seguimos.
Ya hemos visto lo del 0,60, que teníamos la duda, no lo había visto nunca, pero sabemos que existe. De hecho, en el laboratorio se puede crear se puede crear cualquier cosa. En el grupo 4 seguramente se pueda crear. Bueno, ya lo hemos visto que se crea. Cosas importantes, el índice de viscosidad, ya lo hemos visto. La ventaja de tener un índice de viscosidad alto es esa, que en frío el aceite tiene una viscosidad baja, por lo que es capaz de cubrir bien todos los componentes, y en el arranque en frío nuestro motor no va a sufrir un desgaste excesivo, y en temperaturas altas no va a perder viscosidad, es decir, vamos a evitar que el motor consuma aceite y además que todos los componentes estén suficientemente lubricados, ¿vale? Otra cosa importante es el punto de fluidez y la temperatura mínima de bombeo. En la zona en la que estamos, en el país en el que estamos, pues no es muy importante saber si, bueno, si a menos 40, menos 35, menos 30 grados el aceite se empieza a congelar, ¿vale? Pero bueno, en otros países más fríos sí que es importante. El punto de inflamación sí que es muy importante, sobre todo a la gente que guste con los coches entrar a circuito y bueno, exprimir un poco el motor, ya que el punto de inflamación lo podemos catalogar como la temperatura que los vapores del aceite, cuando este aceite empieza a evaporarse, a la temperatura a la que esos vapores arden, cuando se le acerca una llama, ¿vale? Una temperatura para un motor o para un aceite de circuito, pues de 240 grados centígrados en adelante sería lo ideal. La estabilidad térmica también es muy importante. Esto no lo definen los aditivos, la estabilidad térmica lo define la base del aceite, por lo que si es un grupo 4 sería muchísimo mejor. El TBN, que alguna vez lo habréis visto, y el TAN, el TBN es el número básico total, es la reserva que tiene alcalina, el aceite, es la capacidad que tiene de neutralizar los ácidos que hemos visto antes que se pueden formar en el interior del motor, ¿vale? La volatilidad, que muchas veces se mide por el ensayo NOAC, no sé si quien sea un friki como yo haya visto fichas técnicas, ve volatilidad, NOAC alrededor, es la cantidad de aceite que se evapora a una determinada temperatura. La prueba se hace a 250 grados centígrados en vacío y durante una hora. Se ve la cantidad de aceite que se evapora, y ese aceite que se evapora al final es una pérdida de lubricante. Una pérdida de lubricante, ¿qué es lo que lleva? Pues una pérdida de lubricación, aumenta el desgaste, empieza el motor a calentarse, no refrigera bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el punto de combustión, que normalmente es unos 50-60 grados por encima del punto de inflamación, ¿vale? El punto de combustión es cuando arde ya durante más de 5 segundos el lubricante, ese es el punto de combustión, ¿vale? Estos serían los puntos y las características principales del lubricante, y a la hora de elegirlo para nuestro motor y para el uso que le vamos a dar, también es muy importante de mirar, ¿vale? Vamos a ver, ya hemos visto un poquito en los aceites, de qué se componen, cuáles son sus características y para qué se utilizan. Y ahora vamos a ver el SAE, el famoso SAE, el API, la ACEA. Muchas veces la gente confunde el SAE con API, con ACEA, qué es cada cosa, para qué sirven. Bueno, el SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, ¿vale? Lo que hace es definir el grado de viscosidad de un lubricante de motor, ¿vale? Existe también el ISO lo habéis visto a lo mejor en aceites hidráulicos, en aceite de industria pesada, el ISO 46. Eso se utiliza en ese tipo de industria, pero la automoción, que en nuestro caso, los grados de viscosidad los define el SAE, ¿vale? Mediante esta prueba que veis aquí, que es la J300-09. Y bueno, como sabéis, hay dos tipos de aceite, el multigrado y el monogrado. El monogrado se utiliza cuando tenemos unas condiciones de temperatura normalmente muy parecidas, que no haya mucho cambio de temperatura, y el multigrado pues es un aceite que vale para todo el año, ¿no? No funciona muy bien en frío, no funciona muy bien en calor, y está compuesta de 2 dígitos, uno anterior a una W y uno posterior a la W, ¿vale? El primer dígito, el que está a la izquierda de la W, nos va a medir la capacidad del lubricante a fluir en frío, ¿vale? Estos son grados, no lo mezclemos con temperaturas, no significa 5 grados, 10 grados, ni presiones, estos son grados, ¿vale? La capacidad del aceite a fluir en frío está ligado a las temperaturas mínimas de arranque y a las temperaturas de bombeo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un aceite 0W, ¿vale?, fluye hasta aproximadamente menos 40 grados centígrados, un 5 hasta menos 35, un 10 unos menos 30 grados, es decir, se cataloga a una temperatura determinada, hay un rango de viscosidades, y si a esa temperatura ese lubricante tiene X viscosidad,
se va catalogando de uno en uno, ¿vale? El 0 ya digo que es el que más temperatura, el punto de congelación más bajo que hay, que suele estar en unos menos 40 grados, y llega hasta el 25, ¿vale? La W es de winter, invierno, y cualquier lubricante que trabaje por debajo de 0 grados centígrados va a llevar siempre la W, ¿vale? Entonces tenemos el primer dígito, que nos mide la capacidad de lubricar en frío. Cuanto más bajo sea el grado, el mayor punto de congelación va a tener, y menos viscosidad va a tener en frío, es decir, va a llegar a todos los componentes de manera mucho más rápida, y el arranque en frío va a ser mucho mejor. La W de winter, y el segundo dígito, que va del 20 al 60, y nos va a indicar la viscosidad cinemática a temperatura de servicio. Eso se mide a 100 grados centígrados, es decir, la temperatura normal de funcionamiento nos va a indicar la viscosidad. Igual, a 100 grados se cogen los aceites, si están dentro de un rango de estas unidades, que son los Centi-Stokes, pues se va catalogando como un 20, un 30, un 40, un 50, un 60. ¿El 60 qué significa? Pues bueno, a 100 grados, el de grado 60 va a ser más viscoso que un grado 20. Es decir, a 60, el grado 60 nos va a dar mucha más protección, la película va a ser mejor porque va a haber más viscosidad entre los componentes y más de protección que 1,20, ¿vale? Entonces, frío, winter de invierno, 0 grados, y el segundo número es, es un grado que nos indica el funcionamiento a la temperatura de servicio normal. Hemos hablado antes de los lubricantes, de los 0,20, los 0,16, porque se utilizan ahora lubricantes más modernos. Es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Motores más pequeños con menos tolerancias, menos viscosidad al final significa menos combustible porque hay menos pérdidas de energía. Motores lo permiten porque son motores de construcción recientes, se fabrican con muchas mejores aleaciones, el proceso de fabricación también es mucho más preciso, y luego también la compatibilidad que tienen con los biocombustibles. Mi recomendación siempre es seguir lo que marque el fabricante en cuanto a lubricantes, ¿vale? Y sobre todo los motores mucho más modernos que exigen lubricantes a baja viscosidad. Tenemos el SAE, que define los grados de viscosidad, y luego tenemos en España, normalmente siempre cuando compramos nuestra garrafita de aceite, nos siempre salen unas siglas diferentes, API y ACEA. La API es el Instituto del Petróleo Americano, ¿vale? Y simplemente lo que nos va a decir es si ese aceite es válido para motores diésel o para motores gasolina. No lo marca con la D de diésel y con la G de gasolina, en este caso lo marca con la S gasolina, la S de service, que normalmente en Estados Unidos, bueno, son los vehículos que llevan los particulares, y la C de commercial, que es vehículos pesados, las camionetas grandes que llevan en Estados Unidos, ¿vale? La S y la C van seguidos de diferentes letras. Cuanto más avancemos en las letras, significa que ese aceite tiene unas mejores aprobaciones, un mejor rendimiento. Actualmente estaremos en la SP, se siguen viendo aceites SN, es un aceite de muchísima calidad, pero conforme aumenten las letras, pues esas aprobaciones la va superando, ¿vale? Siempre cumple las nuevas con las anteriores, de hecho hay muchas de ellas que están obsoletas. Por la C creo que estamos en la CH ya, igual, la H, conforme va aumentando la letra, va cumpliendo con las anteriores. Junto con la API, en Europa nos guiamos fundamentalmente por la CEA. ¿Por qué? Porque es la nuestra, la de los constructores nuestros, ¿vale? La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Y esta sí es un poco más precisa y define el nivel de calidad del combustible para los diferentes tipos de motor. ¿Cómo lo hace? Pues a base de muchísimas pruebas y muchísimos ensayos. Ahí se cataloga en 4 letras diferentes, A, B, E y C. Igual, la habréis visto muchísimas veces. A partir del año 2004 la A y la B se mezclan. Muchas veces habréis visto A3, B3, A5, B5, ¿vale? Pues la A es que es el aceite válido para motores de gasolina y la B para motores de diésel. Hay algo que decir y es que la A5 y la B5, a diferencia de la A3, B3 o la A3, B4, la A5, B5 las llevan motores que con ese lubricante consiguen un ahorro de combustible, ¿vale? Es la mejor especificación, la más moderna, anterior a todos los sistemas anticontaminación que conocemos. Por eso si tenemos coches, sobre todo coches diésel anterior al año 2006, 2005, la mayoría de ellos lo que exigen es una
una CEA A5B5, ¿vale? Ahora veremos también, cuando hablemos un poco de los aceites 1060, 550, por qué están dentro de la A5B5 y no están dentro de las especificaciones más modernas. Tenemos la CAE. La CAE es todo lo relacionado con los motores diésel pesados, camiones, maquinaria agrícola, etcétera. Ahí la tenemos desde la E4 a la E9, varía dependiendo de si los camiones, llevan válvulas EGR, si llevan catalizadores, si llevan filtro de partículas, etcétera. Y lo que nos interesa es la C, ¿vale? La C se empezó a aplicar a raíz de la normativa Euro 5 en el año 2006, y la C se exige en todos los vehículos que lleven sistemas de post-tratamiento de gases de escape, es decir, pues catalizadores de 3 vías, filtros de partículas y demás sistemas de contaminación, como puede ser el catalizador selectivo, el SCR, ¿vale? Estos lubricantes catalogados en la C lo que requieren es un bajo contenido en cenizas, ¿vale? Simplemente para proteger todos los sistemas de contaminación, los famosos SAPs, low SAPs, que son cenizas sulfatadas con fósforo y azufre, ¿vale? Dentro de la C tenemos varias. Siempre hemos conocido de la 1 a la 4, ahora tenemos la más moderna que es la C5, pero bueno, cada uno es diferente, ¿vale? La C1 y la C4 son las que tienen el contenido en cenizas más bajo, la C2 y la C3 tienen un contenido medio en cenizas, y luego la C5 son las más modernas, que son las que montan este tipo de lubricantes, y la C5, para ser C5, tienes que asegurar un ahorro de un 3% de combustible con respecto al resto, ¿vale? Actualmente son las más utilizadas. La C1, por ejemplo, se utiliza mucho en coches japonés, como puede ser Mazda. C2 y C3 se puede utilizar en vehículos europeos, son las más comunes. C4 también se utiliza mucho en vehículo francés, ¿vale? Y bueno, la lógica nos dice que C1, C2, C3, C4 por orden sería de menos a más o de más a menos, pero no, C1 y C4 son las bajas y C2 y C3 son medias, ¿vale? Todas estas especificaciones se pueden utilizar en vehículos pues, con filtros de partículas y demás elementos de tratamiento de gases de escape, ¿vale? Algo muy importante también, que veremos también con el 10V60 y el 550, el 2050, es el HTHS, ¿vale? Que es la viscosidad a alta temperatura y alto corte. Eso es muy importante porque se utiliza para medir la viscosidad cuando el aceite está ya muy caliente, a 150 grados. Nos va a decir la viscosidad que hay en las pequeñas partes, en los pequeños huecos que estén sometidos a velocidades altas, como puede ser, por ejemplo, el segmento de una camisa o en los casquillos del cigüeñal, ¿vale? Esta viscosidad alta va a ayudar a proteger esos componentes delicados en momentos críticos y alta temperatura, ¿vale? Dentro de la C2 y la C3, pues bueno, unas tienen el punto más alto y otro más bajo, y otro punto más alto y el punto más bajo del HTHS, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante saber esta viscosidad a la hora de meter un coche al circuito, ¿vale? Estos aceites, porque al final los aceites los llevamos a extremo, temperaturas muy altas, y más que el punto de inflamación, lo que nos interesa ver es esta viscosidad, ¿vale? Y bueno, hemos visto aceites de motor, vamos a unos pequeños tips en el tema de aceite de transmisión. Bueno, Paco, después de que yo creo que se ha quedado bastante claro cómo funciona todo el tema de aceite, yo utilizo mi coche, tengo mi coche normal, ¿vale? Tengo el aceite, lo llevo a la casa, pero tengo un coche de uso deportivo, fines de semana, y quiero saber, oye Paco, yo un coche que uso para circuito, o que uso para tramos, o que muchas veces está con temperaturas de aceite altas. ¿Qué aceite tengo que poner? ¿Qué me recomiendas tú? A ver, yo me guío siempre por lo que dice el fabricante del motor, que sé que sabe que el lubricante tenemos que utilizar, pero sé que al final mucha gente pues tiene diferentes ideas. Si el vehículo es un vehículo moderno que tiene tratamiento de gases de escape, como puede ser pues por ejemplo cualquier vehículo que tenga lo que hemos visto, la CAC3 o la CAC2, la C1, sí, que tenga un filtro de partículas, sí, tú tienes que utilizar un lubricante que cumpla con esto, es decir, que tengas bajo contenido de ceniza, que no rompa el filtro de partículas, que no rompa eso es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos en los aceites buenos
para dar en circuito, como puede ser un 550, un 1060. Esos aceites no están catalogados nunca dentro de la CAC. Si te fijas, siempre van a estar con nomenclaturas antiguas, ¿vale? Normalmente A3, B4, ¿por qué? Porque esos aceites tienen un contenido en cenizas alto. ¿Por qué tienen un contenido en cenizas alto? Porque esos componentes que forman esas cenizas son muy buenos para que el motor funcione bien. O sea, motores modernos... Estás jodido. Tienes que utilizar la CAC. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de la CAC no te va a entrar nunca un 1060 o no te va a entrar nunca un 550. Pero sí, dentro de los que tengan esa homologación, el que tenga el... Yo buscaría lo que hemos visto antes, el segundo dígito... Más alto. Más alto, no siempre el más alto, sí. Es una de las claves también. El 50 y el 60 está muy bien, son temperaturas muy altas. ¿Cuánto? O sea, un 60. Hay que ver marcas y demás, pero un buen 60 hasta 170 grados aguanta. Sí, sí. A ver, esto no nos tenemos que olvidar que son grados. Luego dentro de cada fabricante puede ser un 50 mejor que un 60 en cuanto a punto de inflamación. Por eso para mí es muy importante, más que guiarnos en el 50 o en el 60, guiarnos en la estabilidad térmica y en el punto de inflamación. Es muy importante ver el punto de inflamación. Eso nos va a dar una idea muy clara de la calidad del aceite. Un punto de inflamación alta siempre nos va a indicar un aceite bueno, ¿vale? Puede haber un 60 que tenga un punto de inflamación. Sí, bueno, ahí ya podemos ver, hay que meterse ya no solo en la marca, sino ver la especificación del producto. Es que porque un aceite sea sintético 100%, no asegura que sea el mejor aceite. Es decir, puede haber aceites minerales, bueno, aceite del grupo 3, tratado muchísimo mejor y que respondan muy bien que un aceite totalmente sintético con unos aditivos de dudosa... Que ahí ya entran las marcas de mayor calidad. Efectivamente. Yo también por lo que me guío mucho, Axel, y es algo que se desconoce, es la viscosidad a alta temperatura y alto corte. ¿Esto qué es? Esto lo tienes en la ficha del aceite. Eso está en la ficha del aceite, sí señor. Cuando hemos empezado a hablar antes, me has comentado el tema de los casquillos del M3, ¿vale? Esto influye en los casquillos del M3. Es más importante que las viscosidades, la viscosidad a alta temperatura y alto corte. Esta viscosidad se utiliza para medir la viscosidad cuando el aceite ya está muy caliente y en lugares muy pequeños y en los que existe muchísima velocidad. Es decir, segmentos con camisas, casquillos de cigonial, son superficies muy pequeñas que se mueven a muchísima velocidad y cuando el aceite está muy caliente, ¿vale? Esa viscosidad es interesante tenerla siempre alta, por encima de 3.7, 3.8, para que nos dé una protección muy alta ahí, porque si no lo que hacemos es un cizallamiento. El lubricante rompe, la película se rompe y lo que hacemos es que el gripen. O sea, pierde lubricación, desgaste, daños y que incluso se lleguen a gripar, se suelden, ¿vale? Por eso es muy importante la viscosidad a una temperatura de 150 grados. ¿Vale? Yo creo que a más de 150 grados los aceites ya, o sea, cuando vais conduciendo, normalmente ya a 130, 135 hay que tener mucho control. Por supuesto, pero la temperatura, para que os hagáis una idea, la viscosidad se mide a esa temperatura, es decir, unas temperaturas muchísimo más altas de lo que se puede usar normalmente el aceite. Es cierto que la gente se guía mucho por los puntos de inflamación, por el grado de viscosidad, pero para mí en circuito, que no nos importa mucho, ahora que no nos escucha nadie, consumos, emisiones, sistemas post-tratamiento, lo que queremos es un mejor rendimiento, que el motor funcione bien. Yo creo que algo muy importante, aparte de la volatilidad, etcétera, es la viscosidad de alta temperatura y alto corte, ¿vale? Eso es algo que nos tenemos que fijar muchas veces en la ficha técnica y lo tenemos que mirar, ¿vale? Te hago una pregunta, que también sé que vosotros os la estáis haciendo. ¿Cada cuánto, en uso realmente deportivo, cada cuánto tengo que cambiar el aceite? Las tandas, cada 2 o 3 veces que hagas una tanda deberías de cambiar el aceite. Al final, un aceite, por muy bueno que sea, lo están machacando. Unos cambios de temperatura muy altos, se lleva al límite. El aceite se oxida, como cualquier componente, y cuando se oxida, al llevar a temperaturas tan altas, pierde exponencialmente las propiedades de lubricación, ¿vale? Entonces, dependiendo también de la calidad, es que puede haber aceites 550, 1060, 2050, 550 muy buenos y otros que no sean tan buenos. Entonces depende muchísimo de la calidad. Eso habría que analizar después
cómo es el aceite para saber exactamente si está bien y sigue durando, pero si pones un aceite bueno, no lo estires más de 3, 4 tandas. No, yo no lo haría. Yo no lo haría eso. Porque es la vida del motor. Sí, muchas veces, claro, el aceite, al ser siempre la parte más económica de lo que se puede romper del motor, cuando algo falla le echamos la culpa al aceite. Pero el aceite es que tiene una vida útil, el aceite ya ha cumplido con lo que tiene y no es culpa del aceite, es culpa del... Siempre va a ser culpa del usuario y de la forma que tenga de conducir. Lo que pasa es que siempre es más fácil echar la culpa a la parte más económica lo más barato de cambiar del motor. Hay que gastarse el dinero en mantenimiento. Efectivamente. Si te gastas mucho dinero en mantenimiento, gastarás mucho menos en averías. Siempre, como toda la vida. Y es muy importante también saber interpretar los datos, pues mirar las temperaturas. Hay que ver también cómo está el motor. Hay gente que entra al circuito con un motor con un desgaste ya muy alto, con un motor que lleva muchos kilómetros. Todo eso nos puede ayudar también a la hora de decir, pues bueno, puedo utilizar X aceite u otro. Hay veces que no vale solo con las normas, con la ficha técnica, con las especificaciones. Tengo que ver también cómo está mi motor y para eso me toca probarlo a mí mismo. Es decir, pues bueno, con un 1060 he conseguido estas temperaturas en caliente, tengo la viscosidad que tengo después de 2, 3, 4 tramos, voy a probar. Y a la hora de sacarlo, ver cómo sale el aceite. Claro. Es fundamental. O sea, ver cómo es cuando tú lo compras, desde la garrafa, ves la viscosidad cómo está y después de 4 tandas saber cómo sale. Eso en competiciones es básico. Tener que mirar la viscosidad antes y después para saber si de verdad ese aceite aguanta más o no aguanta. Eso y las temperaturas más altas que consigas son parámetros básicos que tienes que medir en cuanto entras a un circuito. Sí, por eso muchas veces muchos de los que vienen al canal nos dicen que si vas a tener el coche en un uso todo el rato a máximo, un radiador de aceite para poder regular un poco y ayudar a que la temperatura baje, porque aceite más fresco el motor dura más. Claro, tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos un grado alto, un 50, un 60, ¿vale? Y tengamos una viscosidad alta temperatura y tenemos una protección, con el paso de los kilómetros y la degradación del aceite, esa viscosidad se va a ir perdiendo. No es igual, obviamente, un aceite recién puesto con un aceite que lleve 2 o 3 tandas, aunque la ficha técnica nos indique que soporta X temperatura, con la degradación va a bajar eso mucho. ¿Qué nos ayuda a evitar esa degradación? Pues que podamos refrigerar, ¿vale? Que el motor no sufra esos cambios de temperatura, que lo que van a hacer es que oxide antes el aceite y el paquete de aditivos se echa a perder antes. El tener un radiador de eso lo que va a hacer es mantener la viscosidad. Al mantener la viscosidad vamos a mantener la película que protege esos componentes, bueno, cuando vamos a altas temperaturas, altas revoluciones, etcétera. Es muy importante eso. Y ahora vamos a otro aceite que casi nadie habla, que es el que aguanta mucha más temperatura que el del motor, que es uno, yo creo, de los que más sufre, y es uno de los que muchos coches tienen intercambiador de aceite, de temperatura de aceite de caja con agua, y muchas veces lo que recalienta todo es la caja. Claro. Bueno, pues ahora nos vas a explicar, después le haré unas preguntas, pero vamos a dejar al experto que nos siga contando ahora, que realmente es muy importante, que es todo el tema de la lubricación de la caja de cambios. Vamos a ello. Bueno, el aceite de las transmisiones es muy parecido a un aceite de motor en cuanto a la composición. Obviamente tenemos siempre un aceite base y un paquete de aditivos, ¿vale? Los aditivos sí que cambian porque no es igual un motor por la combustión, por la suciedad que se puede generar dentro y por el funcionamiento, que una transmisión de engranajes, ¿vale? ¿Qué se busca en los aditivos de transmisiones manuales? Pues proteger. Hay una alta carga, un alto trabajo en esos engranajes y lo que se busca es que no falle nunca la película que hay entre los engranajes para que no haya un desgaste, ¿vale? ¿Cuáles son los aditivos más utilizados en las cajas de transmisión manuales? Pues los aditivos de extrema presión, ¿vale? Aquí he puesto unos pequeños tips de consejos o recomendaciones a la hora de elegir un aceite para la transmisión manual. Lo primero que buscamos en un aceite de transmisión manual es que tenga untuosidad, es decir, que tenga un gran poder de recubrimiento de todos los engranajes que hay dentro de la transmisión, ¿vale? El SAE del fluido de las transmisiones automáticas no corresponde con el SAE de los motores. Eso es algo muy importante. Es decir, podemos pensar que un 80-90 o un 75-90 es muy espeso, porque hemos visto que pues un 10-50 es ya espeso. No corresponde un SAE, repito,
de transmisión manual con uno de motor, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un SAE 75 de transmisión pues puede equivaler a un 10 o a un 15 de motor, ¿vale? Igual que un SAE 90 pues equivaldría a un 50 a un 60 de motor, ¿vale? La CEA en este caso no regula los aceites de transmisión manual, bueno, ni los aceites de transmisión manual, ni los automáticos, ni el líquido de freno, ni nada. La CEA solo regula los aceites de motor, ¿vale? Y por la que nos guiamos es por la API, por los americanos siempre, ¿vale? El Instituto de Petróleo Americano, que en este caso no utiliza las letras S de Service en gasolina o C de Commercial en diésel, sino que utiliza el GL de engranajes, ¿vale? El 3, 4 y 5. El 3 está en desuso y el 4 y el 5 son los más habituales, ¿vale? El 5 cubre al 4 y el 4 cubre al 3, ¿vale? Estos grados están relacionados con la presión que se puede soportar ese aceite entre los engranajes. Es decir, un 5 va a soportar muchísimo mejor la presión que un 4. Es decir, la película va a aguantar mucho más tiempo y va a tener una mejor lubricación. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí viene lo bueno, que no habla nunca de los sincronizadores, ¿vale? ¿Qué ocurre con los sincronizadores? Los sincronizadores, los metales amarillos que forman los sincronizadores, son metales blandos, ¿vale? Ese metal es bronce. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando compramos un aceite de transmisión manual, recurrimos a lo fácil, o nos ofrecen lo fácil, que es el GL5, que vale para todo tipo de engranajes, tanto de diferenciales como de cajas manuales, ¿vale? Mi recomendación es siempre que busquéis en cajas manuales un GL4. ¿Por qué? Por el aditivo que lleva, ¿vale? El GL5 lleva un aditivo a base de fósforo y azufre que hace que soporte muy bien la presión, pero que ese aditivo en cajas manuales con partes con bronce, metales amarillos, la daña, la corroe, ¿vale? ¿Eso qué es lo que produce? Que bueno, que con el paso del tiempo, no es algo rápido, pero con el paso del tiempo nos cueste cada vez más engranar las velocidades, salten velocidades, en frío muchas veces nos resulta imposible, y eso es por el uso de GL5 en cajas de cambio manuales, ¿vale? Mi recomendación es siempre que utilicéis única y exclusivamente un GL4 que lleva la mitad del aditivo que un GL5, ¿vale? Hay marcas de aceites que marcan GL4 y GL5 en el mismo envase, ¿vale? Esas marcas sustituyen, pues bueno, el aditivo de sacrificio el fósforo y el azufre, por un borato inorgánico. Mi recomendación es que no utilicéis, que utilicéis GL4 por un GL4, GL5 con GL5. Es decir, para la transmisión manual, a no ser que el fabricante me especifique lo contrario, que debe ser un GL5, pero el 90% GL4, tirar por eso, porque va a proteger todos los sincronizadores, todos los anillos, no va a evitar muchísimas averías, ¿vale? Otro tip que hemos visto, como hemos visto antes en el aceite del motor, pero para los aceites de transmisión manual, es irnos a la ficha técnica, ver esta prueba, que es la de 130, que nos va a indicar cómo afecta el aceite a los sincronizadores, ¿vale? Como sabéis, el bronce es una aleación de cobre y estaño, ¿vale? Esta prueba lo que mide la decoloración que sufre el cobre en el interior de la transmisión. Va desde 1, que es la decoloración más leve, hasta 4, que es corrosión o picado que puede sufrir los anillos de los sincronizadores. No va 1, 2, 3, 4, va 1A, 1B, 2A, 2C, va así, ¿vale? Pero mi recomendación es siempre que os fijéis en la ficha técnica de la prueba de 130, que vuestro aceite o es 1A o 1B. Si es mayor a eso, cuidado, ¿vale? Cuidado la transmisión y los anillos, porque lo va a dañar. Entonces, otro tip en transmisión es que os fijéis siempre el AC 130 y el motor el HTHS, ¿vale? A tener en cuenta también, fuera ya de las transmisiones manuales, en los diferenciales, cuando sea un diferencial limitado, de rebalamiento limitado, hay que utilizar un lubricante que tenga la especificación LS, ¿vale? Muy importante, eso es un aditivo que lleva antideslizamiento, súper importante, ¿vale? En competición, normalmente la mayoría de los diferenciales son diferenciales limitados, así que mi recomendación es que siempre utilicéis el LS, incluso cuando no lo es,
el LS va a funcionar perfectamente, ¿vale? Y no va a dañar nada. Y por último, el tema de fluidos en transmisiones automáticas, que ya sé que a los que gustan el circuito no utilicen mucho tipo de transmisiones, pero igual, muy importante elegir el tipo de fluido que es, ¿vale? Cajas de cambios, tenemos variador continuo, las japonesas de toda la vida, las que van con correas, que antiguamente también las llevaban, bueno, antiguamente ahora las llevaban las motocicletas, las de convertidor de par, que las que hemos conocido siempre aquí en Europa, las de la turbina grande, y los fluidos de doble embrague, por ejemplo, aquí se utiliza como el coche que tiene Axel, por ejemplo, los DSG son muy conocidos, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese tipo de transmisiones para elegir el fluido correcto. Y aparte, las de convertidor de par, muy importante, los nuevos fluidos de baja viscosidad, que se van implementados desde el año 2010 en la mayoría de vehículos, por ejemplo, con la especificación 23615 de Mercedes, o la WS de Toyota, ¿vale? Pero son unos desconocidos todavía en el mundo, ¿vale? Pero muy importante por lo mismo, que se utiliza aquí baja viscosidad en las cajas de cambios, cajas de ya de 8, 9, 10 velocidades, con tolerancias muy pequeñas, es muy importante utilizar un fluido de baja viscosidad. Así que nada, esto es un poco resumido de manera súper básica de verdad. Sé que es mucha información de golpe, pero bueno, es la única manera un poco de saber qué es el SAE, qué son las aprobaciones, qué mirar en los aceites de transmisiones manuales, qué mirar en los motores que vamos a llevar a circuito, que no es tan importante, pues bueno, todo el tema de la CAC en temas de post-tratamiento, a no ser que tengamos un coche de uso mixto, ¿vale? Y a la hora de elegir cualquier tema de lubricante. No sé vosotros, pero ya había un montón de cosas que no sabía y que he aprendido. Así que este es un buen vídeo anticuñados. O sea, con esto sí que podéis poneros a discutir, ¿no? Rebatir con argumentos. Sí. Muy importante, vuelvo a decir, la gente, obviamente, comprar un buen aceite, de buena calidad, cambiarlo cada pocos kilómetros, pero el gran desconocido que ahora decía, sí, bueno, nos gustan manuales, pero, por ejemplo, un aceite pasado de temperatura y que no sea bueno, ya ves lo que has dicho, que sí, no empieza a engranar, empieza a rascar. No hay película entre los engranajes, esos engranajes están sometidos a una carga muy alta y al final lo que pasa es eso, que no engranan, que no, al final esos engranajes no hay una película y lo que podemos hacer simplemente es que resbalen o que se dañen. O sea que si alguna vez estáis en circuito y la caja veis que no funciona bien, ya tenéis que ir pensando, uno, en cambiar el aceite de la caja y dos, que a lo mejor está pasada de temperatura y necesitáis un radiador de aceite de caja. Eso también es muy importante. La refrigeración es que es importantísima además, porque es que mucha de esa calor de la transmisión manual se puede transmitir al circuito de refrigeración con los intercambiadores y afectar al final al funcionamiento del motor también. Entonces es fundamental. Igual que elegir siempre en transmisión manual, que hago muchísimo hincapié, es muy pesado, el tema del GL4 y el GL5, ¿vale? Para el daño de los sincronizadores. ¿Qué temperatura puede alcanzar una caja? Porque es muy raro que el aceite del motor pase de 150, a menos de que sea ya un calentón o algo, pero en circuito ya sabes que la gente cuando va a 130, 135, 140... afloja. He visto temperaturas de 190 grados. Por eso, para que os hagáis una idea, que está mucho más caliente la caja que el motor. Sí, y no lo cuidamos. Es un desconocido muy grande, no lo cuidamos. Es algo que no nos pide mucho para lo que nos da, pero es que no le hacemos ni caso. Es decir, el lubricante es súper fácil de cambiarlo. Sabiendo un poquito qué aceite utilizar, pues va a ser mucho más sencillo para cuidarlo y al final es una operación muy sencilla, es una operación muy económica, no es algo costoso sustituir 2 litros o 3 litros de aceite de una transmisión. Yo te digo que, bueno, en el M3, que lo habréis visto en otro vídeo, lo primero que he hecho al comprar el coche, bueno, además de revisión y todo eso, es radiador de aceite de caja y radiador de aceite de motor, los dos, y cambiar aceite de caja y de motor. Pero el mantenimiento, por ejemplo, mi coche está aquí ahora, haciendo con 50.000 kilómetros, dice Cupra o Seat, dice que el DSG hay que cambiarlo a los 60.000, sí, y yo con 50.000 es el segundo cambio, y un cambio que hace la gente de BG que va un poco más allá de un cambio. Ya tenéis un vídeo donde Paco lo hizo, ahí, sí, que os lo dejo por aquí por la descripción, donde tenéis una máquina que no solo cambia el aceite. No, limpia el circuito, además se le echa un lubricante para limpiar, un limpiador. Limpia el circuito, pasando por todas las válvulas, por todos los componentes durante 15 minutos, pero sobre todo lo que nos va a ayudar es a sacar todo el aceite viejo, para que cuando metamos el aceite nuevo no lo contaminemos desde el principio, ¿vale? No queden restos. Es algo muy importante, ya que no es una operación habitual de hacer
y que cuando lo haces, pues con esa herramienta, pues te aseguras de que el aceite esté completamente limpio. Sí, ¿vale? porque si lo sacas sin máquina muchas veces se quedan litros de aceite dentro del Sí, cambio. muchísimo. Hay cajas de cambio. Sucios. Sí. Y sucios, con ácidos, que lo que hacen es degenerar rápidamente el aceite nuevo. Y no estamos hablando de un litro, estamos hablando a veces de un 70 o un 80% dentro del viejo. No te estoy hablando de un 10%, te estoy hablando de un 70 o un 80%. Es una barbaridad. Si queréis info, porque ellos, VG hace el servicio, en la página web tenéis los distribuidores, como cada vez se suman más. Si no hay en vuestra zona, mandarles un mail, oye, ¿dónde vivo en tal, dónde hay un distribuidor? Porque Paco es uno de los que hace el curso Sí. que enseña a los distribuidores a usar esas máquiquinas. Eso es. En Valleros lo podéis hacer, Con en Martín, Madrid, perfectamente. en Madrid hay más sitios, pero que os digo que si usáis el coche, no os digo en circuito, sierra, tal, hostia, cada 30.000 kilómetros hacer un cambio Mucho de más aceite. recomendable. Ah. Siempre. Que romper una caja de SG, el dolor es o un DKG o un PDK. Esos mantenimientos están pensados, pues bueno, en unas condiciones estándar, de temperaturas, como con los consumos del motor. Entonces, normalmente nunca se cumplen esos kilómetros, ¿vale? Para cambiarlo, hay que cambiarlo antes. O sea, es recomendable. Como os digo siempre, gastaros el dinero en el mantenimiento, que a la larga es más barato hacer un mantenimiento salvaje que como rompas el motor, que te va a costar 7 veces más. Siempre. Bueno, pues agradecer a toda la gente de VG, que no sabéis lo complicado que es conseguir que Paco nos dé un rato. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, o tenéis alguna pregunta, dejad los comentarios por aquí. Suscribiros al canal, decirme si habéis llegado hasta aquí, que en estos vídeos largos siempre me gusta saber, me dice Paco, no, esto no lo va a ver A ver nadie. quién me aguanta. A ver quién la aguanta. Pues yo creo que muchos lo vais a aguantar, yo lo volveré a ver. Y nada, lo que os he dicho, agradeceros que estéis del otro lado, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, mucho gas. Hasta luego.